Bien, tenemos dos caminos, el envejecimiento normal, como les decía antes, que no son tan abiertos, en realidad son un poco paralelos o tal vez con cierta continuidad, y las enfermedades del adulto mayor, de las cuales las demencias y el Parkinson, la demencia sobre todo de Alzheimer, y la enfermedad de Parkinson tal vez sean las más frecuentes, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se comunican el intestino y el cerebro? Básicamente, pero no tan básicamente, porque esto no parece tan básico. En realidad, lo importante es que hay muchas variables, la de los microbios, la barrera que ven abajo, el epitelio intestinal, las uniones entre las células del epitelio intestinal, si están más juntas o están separadas, como vemos acá, la barrera hematoencefálica, las uniones de la barrera hematoencefálica, que también pueden estar juntas o separadas, lo que se llama, esto cuando pasa en el intestino se llama intestino permeable o leaky gut, esto cuando pasa en la barrera hematoencefálica se llama cerebro permeable o leaky brain, y estas cosas generalmente ocurren al mismo tiempo. Cuando se permeabiliza una barrera, se permeabiliza la otra. ¿Y por qué se permeabiliza una barrera? Porque se altera probablemente todo el contenido de microbiota intestinal, se vuelve disbiótico, es decir, no tiene la conformación que tiene que tener. Entonces hay bacterias que producen alteraciones a nivel del epitelio, y esas alteraciones al nivel del epitelio a su vez producen alteraciones a nivel inmunológico. Y hay muchos tipos de conexiones entre el intestino y el cerebro, de los cuales digamos que los más importantes son el sistema inmunológico, que puede actuar directamente atravesando la barrera hematoencefálica e ingresando al sistema nervioso central, a través del conocido nervio vago, que sabíamos que conectaba el cerebro con el sistema digestivo y era el responsable de los movimientos intestinales y de la secreción gástrica y todo eso, pero además lo que no sabíamos es que hay una relación inversa que va al revés, del intestino al cerebro, y que esa relación es del 90% versus el 10% de la relación descendente del cerebro al intestino. Y que el nervio vago es capaz de transmitir señales nerviosas, propiamente neuronales, y que además es capaz de transmitir señales inmunológicas a través del mismo nervio, porque las células inmunológicas pueden liberar citoquinas y esas citoquinas pueden trasladarse o estimular el nervio vago de determinada manera, provocando fenómenos que llamamos neuroinflamatorios. Los neurotransmisores que mencionamos antes, los ácidos grasos de cadena corta, que son metabolitos producidos por la microbiota a partir de ciertos nutrientes, y por supuesto una relación inversa desde el sistema nervioso central hacia las barreras intestinales, que generalmente o sobre todo está relacionado con lo que es el eje adrenal, la liberación de cortisol y toda la alteración que el cortisol produce otra vez sobre el sistema inmunológico, sobre la barrera intestinal y también sobre la barrera hematoencefálica, de alguna manera generando un círculo vicioso. Yo sé que esto es bastante complejo de entender y son muchísimas cosas, pero bueno, yo lo que quiero que vean acá es que hay un circuito que ya está descrito, que ya está mostrado en muchos lugares y que realmente es un poco la explicación de qué ocurren las patologías derivadas de este eje. ¿Qué es el intestino permeable o el cerebro permeable, como les decía antes, para que ustedes lo entiendan con más claridad? Es esto, es un balde agujereado. Eso, el problema es que las uniones, las tight junctions, las uniones, las proteínas de unión entre las células, no tienen la suficiente cercanía, no tienen la suficiente fuerza, se rompen y entonces paracelularmente empiezan a transcurrir cosas que no deben pasar. Sobre todo lipopolisacáridos y moléculas que provienen de las bacterias y que generan fenómenos inflamatorios. Cuando hablamos de neuroinflamación, específicamente hablamos de un complejísimo sistema que puede ser originado en el intestino, pero no solo en el intestino, que comienza con una inflamación periférica y que termina con una inflamación central, que es lo que llamamos neuroinflamación. No es una inflamación visible, no es que alguien está con 25.000 glóbulos blancos y una eritrosedimentación de 40 y 40 grados de fiebre, es una inflamación crónica de bajo grado, una alteración persistente, que desencadena el proceso neuroinflamatorio en una especie de continuidad inflamatorio-neuroinflamatoria, y que es causante, o hoy creemos que es causante, de la aparición de enfermedades neuropsiquiátricas. Por supuesto que hay métodos de contraponerse a esta inflamación intestinal, como las dietas específicas, antiinflamatorias, el aporte de ácidos grasos poliinsaturados, que suelen ser antiinflamatorios, que suelen ser anti-leaky gut, digamos, permeabilizadores.
La neuroinflamación, les decía, es un complejo, es digamos, un sistema muy complejo, una reacción muy compleja, que básicamente se produce por un aumento de citoquinas proinflamatorias y alteraciones del eje adrenal y toxicidad serotoninérgica y glutamatérgica, que produce fenómenos de tipo neuroinflamatorio, que disminuye la neuroplasticidad, la neurogénesis, que aumenta la neurodegeneración. Este punto para lo que estamos viendo hoy es fundamental. La neurodegeneración es una consecuencia directa de la neuroinflamación. ¿Por qué algunas personas desde la neuroinflamación y neurodegeneración tienen depresión y otros desarrollan un Parkinson? No lo sabemos. Probablemente tenga que ver con la edad, con factores genéticos o con otro tipo de factores que no comprendemos hasta el momento, pero la realidad es que la neuroinflamación, la continuidad es inflamación, neuroinflamación, neurodegeneración, y de que además se afecta la síntesis de neurotransmisores o la liberación de neurotransmisores, y que además se produce un estrés oxidativo con activación de radicales libres de oxígeno, el nitrógeno, con muchísimo estrés oxidativo y nitrosativo, y con un gran consumo de antioxidantes que hace que todavía sea más el estrés oxidativo, e incluso con la aparición de epítopes del oxígeno y del nitrógeno, generando fenómenos de tipo autoinmunitarios. Es decir, que esto es una bomba atómica que se produce a nivel del sistema nervioso central y que requiere de atención, porque esto durante años sucede de esta manera y después nos encontramos, después de muchos años, con síntomas. Y probablemente ya sea tarde. Entonces, el camino de inflamación y neuroinflamación que les mencionaba antes, rápidamente, lo que les quiero mencionar es que hay ciertas moléculas que son iniciadoras de ese camino, y hay moléculas que son endógenas y hay moléculas que son exógenas. Las moléculas exógenas pueden provenir del intestino, pueden provenir del intestino permeable, pueden ser pedacitos de bacterias que ingresan al torrente circulatorio, que generan una reacción inflamatoria, inmunológica fuerte, periférica, que se traslada a través de la barrera hematoencefálica al sistema nervioso central y que produce una activación inmunológica central, por supuesto, microglial, que es nuestro representante, digamos, de la inmunidad en el cerebro, pero también astrocitaria, fuerte, importante, en una especie de loop microglial astrocitario que desencadena todo lo que yo les mencioné antes, una situación tóxica y neurodegenerativa. Hay digamos, muchísimas relaciones, receptores importantes, como los TLR, que son Toll-like receptors, que son utilizados en muchas pruebas porque se pueden hacer el knockout de esos receptores para ver si el lipopolisacárido lo activa o no lo activa, y entonces qué pasa a nivel del sistema nervioso central. Pero en líneas generales, si todo funciona bien y no estamos haciendo ningún experimento, los lipopolisacáridos son capaces de desencadenar todo un fenómeno inflamatorio crónico, sobreactivado, sobreexpresado, que termina en un juego medio siniestro entre la microglía, los astrocitos y las neuronas, generando entonces lo que yo les mencionaba antes, la neurodegeneración. Si quieren, después discutimos mejor estas cuestiones relacionadas a los inflamasomas y, bueno, unas cuestiones más complejas respecto específicamente a lo inmunitario. Y el estrés oxidativo, por último, rápidamente, tiene tres vías principales: las vías del catabolismo de triptofano, que se llaman genéricamente TRICATS, los buffers del estrés oxidativo, que sobre todo es el ciclo glutamato-cistina, y las disfunciones mitocondriales, como también, digamos, paradigmáticas en estas vías del estrés oxidativo. Esto simplemente, que es un bodrio, que es enorme, pero simplemente para que vean, esta es la famosa vía de las quinureninas, es una vía alternativa que toma el triptofano a nivel del sistema nervioso central y a nivel intestinal, y no forma serotonina desde el triptofano, que es lo que todos sabemos, sino que toma una vía alternativa cuando hay citoquinas proinflamatorias dando vueltas, y produce, digamos, resultados, el ácido quinolínico y el ácido quinurenénico, que son activadores o bloqueantes del receptor NMDA, receptor glutamatérgico. Así que podemos desde la vía serotoninérgica llegar a la vía glutamatérgica e incluso generar toxicidad glutamatérgica. Simplemente para mostrarles esa relación entre la vía serotoninérgica y la vía glutamatérgica en los fenómenos neuroinflamatorios. Así que, resumiendo, neuroinflamación, tenemos un circuito microglial astrocitario con aumento de ácido quinolínico, con aumento también de ácido quinurenénico, de glutamato, de radicales libres del oxígeno y de un montón de citoquinas proinflamatorias
y sustancias quimioatrayentes también, que son capaces de perpetuar este fenómeno neuroinflamatorio. En el envejecimiento, todo esto que les vine mencionando hasta ahora rápidamente, ocurre, por supuesto, que hay relaciones que son bidireccionales entre el envejecimiento y la alteración de la microbiota, porque en el envejecimiento aparece disminución de la diversidad, aumento de la permeabilidad intestinal de la barrera hematoencefálica, aumento de la inflamación, neuroinflamación, disminución de la inmunidad, la inmunosenescencia, aumento de medicaciones que alteran la microbiota, aumento de enfermedades intestinales o extraintestinales que alteran la microbiota o que son causadas por la microbiota alterada, alteraciones o disminución en el metabolismo y disminución de la motilidad intestinal específicamente, que también causa alteraciones en la microbiota intestinal. Y al mismo tiempo tenemos aumento de las infecciones, aumento de los cuadros, por supuesto, de Parkinson, demencia, cáncer colorectal, fenómenos cardiovasculares, hipertensión, estrés. Es decir, un montón de enfermedades que todas van en aumento, generalmente en la edad madura, en la edad del adulto mayor. Es decir, que estas cuestiones se relacionan mutuamente, generando también círculos de tipo vicioso. Bien, simplemente mencionarles que la enfermedad de Parkinson, quiero hacer dos aclaraciones para poder terminar y que me puedan hacer preguntas. La enfermedad de Parkinson, como ustedes saben, es una enfermedad común, de las más comunes que se producen en el adulto mayor. Y fíjense ustedes, constipación, esto lo sabemos, ¿no? O algunos lo saben, los periodos prodrómicos, 20 años antes los pacientes pueden tener constipación, pueden tener la famosa hiposmia, la alteración, unos 10 años antes, la alteración de la olfacción, y también pueden tener este famoso REM sin atonía, estas alteraciones conductuales del REM, estos pacientes que se pelean en la cama, que le pegan a la pareja en la cama, que actúan en el REM. Y claro, ya tenemos trabajos de RBD y microbiota, ya tenemos, digamos, intentos terapéuticos de RBD y microbiota, pero bueno, cuando empiezan los síntomas ya probablemente pasaron 20 años. ¿Y cómo es que esto ocurre? Como sabemos, el Parkinson es una sinucleinopatía, es decir, que probablemente sean alfa-sinucleínas que se van depositando en la sustancia negra, en la vía, por supuesto, alterando la vía nigrostriatal, y después se pueden extender al resto del cerebro, provocando las famosas demencias de cuerpos de Lewy. Pero este señor, Braak, que es conocido por ahí más por los estadios de Braak de la demencia de Alzheimer que por este descubrimiento, dijo en el 2003, todavía no hablábamos de nada que tenga que ver con intestino-cerebro, momentito, dice, el Parkinson se produce porque las alfa-sinucleínas se generan en intestino y ascienden en forma priónica por el nervio vago hasta la sustancia negra, y desde allí el resto del cerebro. 2003, un genio. Después se discutió un poco esa teoría, se dijo, bueno, hay otros Parkinson que son de central a periférico y tienen síntomas distintos. Hay dos tipos de Parkinson, uno que es de periférico a central y otro que es central a periférico, pero lo importante es que este hombre ya describió que el nervio vago era importante en el Parkinson y que era vehículo del tránsito de las alfa-sinucleínas desde el intestino hacia el sistema nervioso central. Y se veía que en el intestino había alfa-sinucleína, agregados de alfa-sinucleínas ya en intestino, y que de allí podían ascender. De hecho, muchos estudios son con vagotomías, en realidad retrospectivos, sobre vagotomías hechas específicamente a pacientes por otras cuestiones, y lo que se vio en estos pacientes que tenían vagotomía total, no parcial, vagotomía troncal, eran que tenían una reducción del riesgo de padecer Parkinson respecto de la población normal, de sujetos control, de un 50%. Con lo cual, lo que había dicho Braak no estaba mal. Evidentemente, el nervio vago y el ascenso de las alfa-sinucleínas por el nervio vago era realmente de relevancia. Y mucho más acá en el tiempo, les muestro esto para que vean un poco de la evidencia, un poco en lo que se trabaja sobre estas cuestiones, en evaluación preclínica, este es un interesante trabajo del 2019, lo que hicieron fue inyectar directamente alfa-sinucleínas en el sistema digestivo de estos ratoncitos. Estos son ratoncitos normales, digamos,
y lo que se les hace es inyectarles las alfa-sinucleínas, y por supuesto el ratón desarrolla Parkinson, directamente. Después se hace lo mismo, pero el ratón va vagotomizado. Se le vuelve a inyectar las alfa-sinucleínas y el ratón no desarrolla Parkinson. Es decir, que ahí hay una vía directa de ascenso. No sé si es la única causa del Parkinson, eso no se sabe, pero una causa probablemente sí, porque el Parkinson no tiene por qué ser unicausal. Y por último, en estos ratoncitos, en donde directamente lo que se hacía era, evitar, se les alteraba un gen de las sinucleínas, y entonces eran ratoncitos que no tenían sinucleínas endógenas. Estos ratoncitos tampoco hacían un ascenso de sinucleínas. Esto significa que para que haya un ascenso de sinucleínas, aún inyectando sinucleínas externas, el ratón, y probablemente el ser humano también, tiene que tener sinucleínas propias. Es decir, que no es solamente las sinucleínas externas. Así que este es uno de los trabajos muy interesantes que se hizo en función específicamente del tema de la vagotomía, ¿no? ¿Qué pasa en esta famosa cuestión del deterioro cognitivo leve o moderado y su evolución o su continuidad hacia las demencias, ¿no? Esto que hoy está tan en boga también, de cómo funciona. Bueno, este es un trabajo muy reciente también, hay un montón, pero este es uno de los más importantes, de 2019, donde se ve que en pacientes, esto es sobre pacientes humanos, doble ciego randomizado, en pacientes específicamente con justamente alteraciones cognitivas moderadas o leves, el mild cognitive impairment, se le agrega, se hace el placebo versus una cepa específica del lactobacilo, y se miden distintas ramas de atención, memoria de trabajo, memoria verbal, y lo que ustedes ven en azul son los pacientes con el agregado del lactobacilo. Y hay una clara, digamos, diferencia significativa entre aquellos que que recibieron placebo, y aquellos que recibieron el lactobacilo. Esto significa, o de alguna manera empieza a mostrar, que es probable que la diversidad, la mejora en esa microbiota, tenga una mejora a nivel del desarrollo cognitivo o de la evolución cognitiva de ese paciente. Ya sabíamos de antes, unos años antes, con los estudios preclínicos, que los ratoncitos que les sacábamos todas las bacterias, esos ratoncitos que se llaman germ-free, que podemos utilizarlos para estudiarlos porque no tienen nada, son estériles totalmente, tenían problemas cognitivos, no resolvían los laberintos, se ponían antisociales o tal vez se ponían agresivos, y además todas las cuestiones relacionadas a pruebas las resolvían mal, y que cuando se los recolonizaban, ese mismo ratón las resolvía bien y tardaba menos tiempo en resolverlas. Así que esto fue un poco un refrendar, un ratificar, digamos, esos hallazgos. Este es un estudio todavía más avanzado y más específicamente en Alzheimer, la enfermedad de Alzheimer. También hay un montón, sí en preclínico, en ratones, y lo que se hace es inyectarle, es darle oralmente, digamos, una cepa de bifidobacteria breve, es esta que se llama A1, y en el día 3 se le inyecta intracerebrovascular, digamos, proteína beta, y buscando justamente ver cuál es el desarrollo cognitivo, las alteraciones cognitivas. Esto es una medida de alteraciones cognitivas de elección en un examen que hacen los ratoncitos, y lo que se ve es que cuando solamente tienen las A beta, disminuyen su desempeño, y cuando se le agrega el bifidobacterio, mejora su desempeño de la misma manera que si se le agrega donepezilo. Están al mismo nivel. Este trabajo es gigantesco, tiene un montón de pruebas distintas donde se demuestra que el agregado de A beta, pero al mismo tiempo el agregado de determinadas bacterias, sobre todo bifidobacterias, que se suponen que en el Alzheimer disminuyen, muestra una mejoría significativa en su desempeño cognitivo. Y lo que le dije al principio, ¿no? Placas y bacterias. Bueno, este es otro trabajo no tan nuevo como los anteriores, es del 2016, y hay otro del 2014 que muestra algo parecido, del mismo autor, en donde lo que ustedes van a ver, estos son cerebros humanos hechos con inmunofluorescencia y PCR, cerebros humanos post-demencia,
aportados por una institución especializada en demencia en Estados Unidos, y hechos los estudios, por supuesto, en cerebros post-mortem. Y lo que se encuentra, y ustedes ya sé, me van a decir, bueno, se contaminaron. Todas las medidas para que no se contaminen, porque es muy fácil que se contaminen, sobre todo con bacterias gram negativas, todas las medidas hechas para que no se contaminen, en el trabajo lo explica bien, y lo que se ve aquí, en la figura D, en verde, son los depósitos de amiloide, ¿sí? Las placas, esto ya es una placa amiloidea, y lo que se ve en puntitos amarillos son lipopolisacáridos, son pedacitos de bacterias gram negativas en el cerebro. Esto ya estamos hablando a nivel del sistema nervioso central. Y lo que vemos acá abajo, que dice Escherichia coli K99, que es lo que se ve rojo, otra vez en cerebro, también este estudio muestra en lugares perivasculares, pero acá estamos directamente en corteza. En rojo vemos Escherichia coli K99, no son las bacterias directamente, sino que son algunos flagelos de las bacterias, digamos los pili de las bacterias, que es lo que se identifica con la inmunofluorescencia, pero se supone que son las bacterias, efectivamente, que accedieron y que forman parte de las placas seniles. Entonces, uno a partir de esto puede preguntarse, por ejemplo, che, ¿se puede tratar un Alzheimer con antibióticos? ¿Estamos a ese nivel? Bueno, hay estudios, hay trabajos que intentan hacer eso. No son alentadores los resultados. Los antibióticos alteran la microbiota y terminan generando más daño que beneficios, pero no estaría mal pensarlo si es que las bacterias están ascendiendo y están formando parte de las placas seniles. Además, sabemos que las placas seniles no sé si del todo son responsables del Parkinson, además de los ovillos neurofibrilares, pero se supone que, bueno, habrá un mal plegamiento, etcétera, pero también sabemos que hay muchos, digamos, cerebros con placas de amiloide que no generaron, que no desarrollaron Alzheimer. Con lo cual, bueno, todo eso es un motivo de discusión científica, ¿no es cierto? Bien, por última. Intestino permeable de envejecimiento, como para hacer un circuito y cerrar la vuelta. Esto podríamos empezarlo en cualquier punto, pero supongamos que empieza el envejecimiento y que a nuestra izquierda la alteración de la microbiota se permeabiliza, y entonces empezamos con probablemente alteraciones intestinales, como le decía, hay una disbiosis, aumento de la permeabilidad intestinal, activación inmune, pero al mismo tiempo inmunosenescencia, es decir, una activación inmune medio fallida, alteraciones de la señalización desde el intestino hacia el cerebro, con metabolitos microbianos dando vueltas, con citoquinas por todos lados, con una barrera hematoencefálica permeable, con ingreso hacia el sistema nervioso central de citoquinas que activan a su vez la microglía, que liberan más citoquinas, que activan los astrocitos, que liberan más citoquinas y que producen toxicidad y neurodegeneración, neuroinflamación y neurodegeneración. Y finalmente vamos a tener allí, según lo que veamos, alteraciones conductuales, síntomas motores para un Parkinson, depresión para una enfermedad depresiva, y por supuesto vamos a hacer un tratamiento, no sé, antidepresivos, L-Dopa para el Parkinson, antidemenciales para los pacientes con alguna enfermedad demencial, neuroprotectores, que todavía no sabemos bien para dónde va eso, pero supongamos. Muchos estudios hay en enfermedad de Alzheimer, pero todavía no hemos tenido, me parece, grandes avances, aún las nuevas drogas, pero todavía seguimos un poco esperando. Y la verdad que ahí, del otro lado, no trabajamos nada. El paciente le trabajamos el cerebro y su cuestión de que pensamos que pasa en su cabeza, que realmente ocurre, pero lo periférico no lo manejamos, no lo trabajamos, y tal vez si disminuimos la permeabilidad intestinal y se disminuye la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y logramos que menos bacterias pasen y mejoramos su microbiota y la hacemos más eubiótica y alimentamos mejor ese paciente y logramos que tenga mayor cantidad de ácidos grasos de cadena corta, que son pro-neurotróficos, por ahí es una salida y muchos estudios van en ese sentido para el tratamiento de estas enfermedades. Así que ahí es donde vamos a tener la duda si tenemos que actuar ahí o no tenemos que actuar ahí y cómo actuamos ahí, que es una gran pregunta. Así que, concluyendo, el sistema gastrointestinal y la microbiota podrían ser de relevancia en el inicio, la cronicidad y el empeoramiento de síntomas en enfermedades del envejecimiento y en otras también. Se evidencia, como les dije, mayor permeabilidad intestinal y mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica, complejo de inflamación, neuroinflamación, neurodegeneración,
relevancia probable de la dieta, prebióticos, probióticos y posbióticos, el trasplante de la microbiota, lo podemos discutir, y el diagnóstico metagenómico de la enfermedad, es decir, podemos hacer un diagnóstico a partir de la microbiota. Los pacientes con Alzheimer o Parkinson tienen una microbiota particular, tienen una microbiota específica que podríamos medir y decir, esta microbiota, bueno, todavía no está del todo claro, los estudios no son concluyentes, son bastante disímiles, pero creo que de a poquito vamos a ir apuntando a a un diagnóstico biológico en ese área. Bueno, por ahora rápido y como pude hablar de tal complejidad, espero que se haya entendido algo. Sé que es un montón y un montón de datos, pero trato de hacerlo lo más esquemático posible. Gracias. Bueno, qué bárbaro, Tomás. Como siempre, aprendiendo un montón. Muchísimas gracias. Doctora Conti, ¿estás por allí?